Bueno, lo primero que vamos a hacer es lanzar mi terminal. Después de eso vamos a activar el entorno virtual. Ahora lo que voy a hacer es moverme donde tengo pues los documentos que vamos a estar trabajando. Ya me encuentro en la ruta donde yo tengo mis elementos, que en el que vamos a estar trabajando es precisamente en ejercicios, ficheros, punto y esa cosa de ahí. Para lanzar mi instancia de mi servidor simplemente escribo Jupyter Notebook y le doy enter. Y ahí va. Lo que hago es copiar esta URL de acá, que esta URL lo que tiene es por dónde se va a conectar el servidor, que es el puerto, y después me entrega un token. Ese token es una especie de contraseña. Porque, por ejemplo, si este fuera como una máquina compartida o una cosa así en red, y alguien quisiera entrar y decir, este man tiene encendido este servidor y copiara solo esto, no va a poder visualizar nada porque le va a pedir como una contraseña internamente en el servidor de Jupyter Notebook. Vamos a poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo durante esta clase, que han sido las funciones de orden superior. Entonces vamos a desarrollar uno de los ejercicios propuestos, que es el que contiene ficheros. Entonces vamos a abrirlo una vez ejecutado nuestro servidor de Jupyter Notebook. Entonces vamos a ir al tercer ejercicio, que lo que prácticamente nos dice es que tenemos un archivo .csv, que es un archivo separado por comas. Entonces, a partir de ese archivo separado por comas, tiene esta forma de acá, tiene una serie de elementos, tiene la columna nombre, final, máximo, mínimo, volumen y efectivo. Entonces lo que se pide es que haya un procesamiento de estos datos, se analicen primero qué es lo que tiene, que por ejemplo, en este caso, pues se separan, si se fijan muy bien, tiene como unos patrones por acá. Pero la finalidad de esto es, número uno, es separar cada una de las columnas. Claro, a la hora de separar esas columnas, pues hay que hacer una especie de procesamiento porque estas columnas realmente internamente son unas listas también separados por elementos diferentes. Por ejemplo, esto de acá es un elemento separado por coma. Este elemento de acá es otro elemento separado por coma también. Este otro elemento de acá también es separado por coma. Sin embargo, esos elementos que son separados por coma no son elementos aislados, sino sin embargo es un solo elemento. Es decir, esto es 94,4, que esta es utilizando el sistema métrico europeo. Sin embargo, nosotros estamos regidos por las leyes americanas. Ese 94,4 realmente significa céntimos, es 94.4 céntimos o centavos. Y en el caso del punto, pues simbolizaría lo que aquí viene siendo pues la coma. Serían, en lugar de leerse 84.962, literalmente es 84.962. Entonces la finalidad de esto es analizar este documento, y lo que se nos pide es de procesar este documento .csv, y después de eso sustraer dos columnas, que es el máximo y el mínimo, y a partir de este máximo y mínimo, que son valores monetarios, sacar la media. Entonces vamos a realizar una serie de funciones que hagan este procesamiento, ¿sí? Entonces las funciones, por ejemplo, las funciones que vamos a estar viendo, o las funciones que vamos a estar realizando, va a ser la función, por ejemplo, de un preprocesamiento, que es decir, va a ser precisamente esto de acá. Va a ser un preprocesamiento de todo esto de acá. O sea, voy a tomar toda esta línea, y si se fijan, esto literalmente es una línea de texto. Entonces lo que tenemos acá es una línea de texto, y eso como texto no me sirve absolutamente para nada, porque no puedo operacionalizar esto de acá, que son mis datos, pues, que corresponden a las columnas. Bueno, esa corresponde al final. Sin embargo, esa tercera columna corresponde al máximo, y esta columna corresponde al mínimo. Entonces tenemos que hacer una serie de procesamiento. Por ejemplo, acá yo puedo decirle, ok, mira, fíjate que yo reconozco que hay un patrón acá que me lo va... El patrón es el siguiente, me va separando lo que yo quiero
en punto y coma acá, hay un punto y coma acá, hay un punto y coma acá. Entonces hay una función en Python que me ayuda como a dividir, a cortar esas cadenas. Entonces esos elementos se vuelven en elementos aislados que yo los puedo unir o los puedo descomponer en un contenedor. Entonces esta función es específica para cadenas. Entonces esa función literalmente se llama split. Lo que va a hacer es un split de cada uno de los elementos según el patrón de cadenas que yo le digo. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, ok, quiero que me hagas un split del punto y coma. Entonces lo que me va a entregar es precisamente el split o el corte de cada uno de esos elementos según el carácter que yo le digo. En este caso yo le digo, mira, quiero que me cortes donde vos encontrés un punto y coma. Ok, punto y coma, pa, lo corta, acciona. Punto y coma, pa, tiene ese acá 95,95, esto de acá, y listo, ¿no? Entonces lo siguiente que yo quiero es hacer un procesamiento de estos números de acá, que siguen como un patrón. Es decir, los números que contienen una coma, realmente esa coma hay que reemplazarla por un punto y después de eso hay que convertirlo a ese tipo de datos que es dentro del conjunto de los reales o dentro del conjunto de los fraccionarios. Entonces eso hay un tipo de dato en Python con el que se puede manejar, que se pueden convertir las cadenas a tipo de dato real, que es el float. Sin embargo, esto es una lista, entonces esta lista hay que recorrerla. Sí, entonces este es la parte de la función que le vamos a denominar preprocess. ¿Qué es el preprocesamiento? Pues entonces nosotros vamos a definir esa función que le vamos a llamar preprocess, todo en minúscula. Esto recibe una única columna, que realmente es una línea, pero nosotros la vamos a poner como columna. Esta columna va a ser de tipo string, y al final esta función, ¿qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver una lista. Eso es todo lo que simboliza esto. Yo le voy a poner unos comentarios acá, porque dentro de unos años, o dentro de unos meses, o dentro de unas semanas que yo entre, yo no me voy a acordar qué es lo que significa eso. Entonces es un preprocesamiento, tratamiento y limpieza de los datos. Ese va a ser nuestro primer acercamiento. Entonces vamos a literalmente copiar todo esto de acá, ¿sí? Sin embargo, vamos a visualizar, antes de continuar, vamos a visualizar realmente qué es lo que me trae esto. Porque hay veces que estos documentos .csv traen algunos caracteres realmente que no me sirven y que son literalmente, pues, no sirven, no sirven. Entonces lo que vamos a hacer aquí en esta función, que es nuestra función main de alguna forma, es visualizar esa data. ¿Cómo la vamos a visualizar? Pues abriendo el documento. ¿Cómo vamos a abrir el documento? Vamos a utilizar una función en Python que nos ayuda, que nos permite abrir documentos. Entonces vamos a definirlo como un f, y ese f es igual a la función open, que lo que hace la función open es prácticamente abrir un documento a partir de un path que nosotros le pasamos como argumento, como parámetro. Entonces este path está definido por, ok, fíjate que hay una carpeta que se llama datasets dentro de mi raíz root, y dentro de esa carpeta que se llama datasets hay un documento que se llama cotizaciones.csv. Entonces vos vas a ir ahí y vas a abrir el contenido de esto. Luego de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Literalmente, o sea, eso es lo que estamos abriendo, este documento de acá. Entonces yo ahorita con otro método que vamos a utilizar le voy a decir a Python, ok, ¿qué es con este método de acá? Lo que vamos a hacer es colocar data igual a donde tenemos el objeto, y vamos a utilizar una función que se llama readlines en plural, y listo, eso es todo. Y por último vamos a cerrar nuestro archivo, close, y ya tenemos esto. ¿Qué es lo que hace esta línea de acá? Data igual a f.readlines, que f contiene mi objeto de open. Entonces lo que va a hacer es, va a agarrar todo este documento de acá y lo va a indexar en mi contenedor. Va a agarrar este otro línea de acá y lo va a indexar como un contenedor. Es decir, ya tenemos 2 elementos en mi contenedor, 3 elementos en mi contenedor. Va a agarrar todo eso, no como elementos aislados, sino como un solo elemento. Entonces yo quiero visualizar lo que hay en data. Vamos a ejecutar, primero vamos a ejecutar esta línea de acá,
que esta línea, esta celda de acá, lo que contiene es mi serie de librerías que yo voy a utilizar. Luego voy a ejecutar esa celda que se ejecuta pues con control enter. Entonces ya se ha ejecutado esto de acá, no ha lanzado ningún error. Y por último voy a agregar una nueva celda con la tecla B. Voy a entrar con la tecla enter y luego de haber hecho eso voy a visualizar qué es lo que tengo en data. Entonces, si se fijan muy bien, es específicamente lo que he comentado en este documento de acá. Agarra cada una de las líneas y me las va agregando a un contenedor, que ese contenedor pues es una lista. Y si se fijan muy bien, es precisamente lo que les estaba comentando, que hay veces que estos archivos, estos documentos pues nos vienen limpios. Entonces aquí tengo un problema porque tengo este contra pkn que realmente a mí no me sirve para nada. Porque a la hora, digamos, yo elimino esa coma de acá y le coloco un punto, ¿sí? Que sería 8166.11. Entonces a la hora de pasar mi función o hacer el casteo o convertir un tipo de datos entero, un tipo de datos string a un tipo de dato entero, a la hora de que esta función encuentre un carácter que no corresponde al conjunto de los reales, pues me va a lanzar una excepción porque me va a decir, fíjate que este carácter de acá que vos me estás dando realmente no pertenece pues a ninguno de mis elementos dentro de mi alfabeto. En ese caso el alfabeto pues son los reales. Entonces eso lo vamos a limpiar también y lo vamos a hacer dentro de nuestra función de preprocess. Entonces, por ejemplo, regresando acá otra vez y vamos a tomar como ejemplo esta cosa de acá. Si fijan muy bien, aquí está el control pkn. Entonces hay una función en Python que se llama replace, que lo que hace replace es prácticamente reemplazar. Recibe dos argumentos. El primer argumento es qué es lo que yo voy a reemplazar, el patrón o el conjunto de caracteres que yo voy a reemplazar y contra qué lo voy a reemplazar. Entonces yo prácticamente lo que le estoy diciendo es, mira, me vas a reemplazar este carácter de acá con prácticamente nada. O sea, le estamos diciendo que lo borre. Y después de eso le estamos diciendo que, ok, vas a hacer un split. Cada vez que vos encontres un punto y coma, vos me vas a hacer un split. O sea, me vas a cortar ese elemento, me vas a cortar esa cadena, me vas a cortar esa cadena. Y listo. Ahora sí, como buena práctica de programación, vamos a prácticamente a crear todo esto de acá en una función que le hemos denominado como preprocess. Y después a partir de esa función de preprocess, vamos a hacer un conjunto de elementos más para terminar de hacer el preprocesamiento completo. Por ejemplo, este elemento de acá, que es un número, pues convertirlo literalmente a un número. Nosotros lo vemos como un número porque somos humanos. Sin embargo, para la máquina eso lo interpreta como una cadena, que es un tipo de dato pues que ya hemos hablado anteriormente. Entonces esto de acá prácticamente yo lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y el nombre que le voy a colocar a esto es preprocess. Fíjense muy bien que este nombre de acá y este nombre de acá pues son cuestiones diferentes porque este es una variable y esto de acá pues es una función. Entonces no tiene ningún reparo. Vamos a colocar row.replace y toda esta cosa acá. Recordemos que esa función lo que espera es prácticamente esto. No espera una lista. Por eso es bien importante de repente colocar esa serie de limitaciones porque nos van a servir a nosotros como programadores para saber qué es lo que espera esta función. Recordemos que Python pues no es un lenguaje de programación tipado, entonces nosotros literalmente le podríamos pasar cualquier cosa acá. Entonces eso a veces pues, a lo menos en programadores novatos, tiende como a generar más errores a la hora de estar codificando. Después de eso, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar una serie de ciclos que están enmarcados en el ciclo for. Y dentro de ese ciclo for pues vamos a hacer una serie de delimitaciones. Vamos a colocar el ciclo for. Vamos a colocar line, in y el nombre. Preprocess, perdón. El nombre de preprocess le estamos pasando preprocess porque en preprocess pues ya viene nuestra lista. Entonces mi lista contiene todos estos elementos de acá. Entonces vamos a hacer una serie de condiciones
para que a la hora de detectar los patrones precisamente que se encuentran acá, pues va a ser una serie de transformaciones. En este caso la transformación es pasar de un texto a un elemento pues numérico que podamos operacionalizar. Entonces, si se fijan muy bien, esta cosa de acá contiene una coma. Entonces yo voy a utilizar expresiones regulares. La librería de Python para utilizar expresiones regulares pues se llama re. Entonces hay dos funciones diferentes que me van a servir a mí para un reconocimiento de patrones. En este caso yo voy a utilizar match. Después de eso, dentro del match, esto espera una expresión regular y en el otro parámetro pues espera el patrón, la línea, o sea, la cadena como tal. Entonces, para este caso, yo sé que lo que está esperando esta cosa de acá es un número, que ese número se va a repetir múltiples veces. Después de eso, lo que espera es una coma y después otra vez volvemos a repetir este patrón de acá, ¿sí? Es decir, lo que espera esto es un conjunto de números, no importa qué conjunto de números sea, una coma y después viene otro conjunto de números. Eso es prácticamente lo que hace, es lo que va a hacer match o lo que va a... Sí, lo que va a hacer match con esa expresión regular. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Pues simplemente vamos a castear, vamos a hacer un float. Prácticamente le estamos diciendo, ok, mira, lo que vos vas a tener internamente acá, pues lo vas a convertir a un flotante que es un real. No es nada más ni nada menos que un real. Entonces a mi cadena de texto, que en este caso se llama line, yo le voy a hacer punto replace. Como yo estoy 100% seguro de que el momento de pasar esta sentencia de control de acá, lo que viene acá es una cadena de texto que contiene una coma, entonces yo voy a reemplazar esa coma y la voy a reemplazar por un punto, ¿sí? Listo. Recordemos que estamos creando un preprocesamiento y con ello estamos generando una nueva lista. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa nueva lista? Que nosotros vamos a almacenar datos. En este caso, yo simplemente le voy a llamar new data. Y eso es una lista. Entonces en mi nueva lista yo le voy a pasar, yo lo voy a agregar estos elementos de acá que ya están pues procesados. Listo. ¿Cuál es la siguiente conjunto de patrones que nosotros vamos a encontrar? El siguiente conjunto de patrones que vamos a encontrar pues nada más ni nada menos que, ahora muy bien, vamos a encontrar un punto acá, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a hacer esto y tal. Entonces en lugar de un punto, en lugar de una coma es un punto. Y en lugar de reemplazarlo por algo, lo vamos a reemplazar por nada. Es decir, vamos a eliminarlo. En otras palabras, digamos que lo que va a hacer match o el patrón que va a encontrar es este de acá. Bueno, es 4 elementos. Bueno, vamos a colocarlo como 1.000.000. Ahora sí. Ahora sí, ahí está. 1.888.999, ¿sí? Ese es el patrón. Ese es el patrón que va a encontrar y va a decir, ok, esto cumple con este patrón según esta línea de aquí. Entonces después de eso, el intérprete de Python va a continuar a esta línea. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, justamente lo que hace aquí es un int. Entonces justamente lo que hace esta línea de acá es, me va a convertir esto y lo va a transformar simplemente a esto de acá y lo va a convertir en esto de acá. Pero recuerden que hay comillas. Y al final lo que hace la función int es pasar esto de comillas a un verdadero número. ¿Qué podemos hacer con un número? Pues lo podemos operar. Eso es todo. Prácticamente eso es lo que hacen estas dos líneas de aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que queda? Bueno, colocamos una sentencia, el condicional else. Y si no es ninguna de estas dos opciones, pues significa que mi cadena de texto son palabras. Que esta palabra corresponde pues al nombre de la empresa. Entonces simplemente no vas a hacer nada y simplemente me lo vas a agregar. Al final vamos a retornar ya la lista procesada. Y listo. Entonces en teoría eso debería de funcionar. Entonces recuerden que esto toma un único elemento. Entonces ¿quién contiene toda mi información? Recordemos que es data.
Entonces a data, vamos a probar esta función que se llama preprocess. Voy a ejecutar esto de acá y vamos a ver qué es lo que contiene mi primer elemento, que es precisamente lo que yo le voy a pasar a mi función preprocess. Y le voy a pasar data del primer elemento. Y ahí está. Perfecto. Tenemos 95.95 exactamente. 96.75, perfecto. 94.4, 84.962 y 8.100. Sí, 8.166.11. Es perfecto y justamente lo que nosotros andamos buscando. Ya acabamos de hacer el procesamiento de nuestra data. Es decir, hemos convertido simplemente una sola línea a una línea que se ha transformado y que con conjunto de datos que nosotros podemos operar. Perfecto. Ahora muy bien, como una buena práctica de programación, ahora como esto cumple con un solo objetivo, que prácticamente es abrir abrir un archivo y entregarme el contenido de ese archivo como una lista. Entonces esto vamos a agrupar. ¿Cómo lo vamos a agrupar? Lo vamos a agrupar pues en una función. Esta función pues yo le voy a poner readFile. ¿Qué es lo que recibe readFile? Recibe un parámetro que es un path, y eso es una cadena. ¿Qué es lo que me devuelve esta función? Pues me devuelve una lista. Colocamos dos puntos y colocamos pues una descripción. Lectura de un archivo, vamos a ver, sí, porque es lectura de un archivo con formato CSV. Retorna los valores en forma de lista. Entonces, para generalizar un poco más, vamos a poner read CSV. ¿Qué es lo que contiene esto? Pues lo que copiamos ahí abajo. Definimos esto como f, que es una función, y como parámetro, lo estamos igualando a la función open. Entonces esto recibe un objeto. Ese objeto, de ese objeto vamos a utilizar la función readLines, que lo que hace es leer cada una de las líneas de ese archivo. Cerramos el documento y por último vamos a retornar data, quien es el que contiene pues mi lista. Como aquí nosotros vamos a utilizar como una buena práctica, cada vez que nosotros, entre cada una de las funciones que nosotros hayamos definido, vamos a tener dos saltos. ¿Sí? Así lo vamos a manejar nosotros. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer ahora? Muy bien. Vayamos a la definición de nuestro problema. Entonces la definición de mi problema me dice que vamos a tener, me dice aquí, ¿verdad? Al final, construir una función que reciba el fichero de cotizaciones y devuelva un diccionario con los elementos del archivo por columnas. Y después dice que construyamos una función que reciba el diccionario devuelto por la función anterior y cree un fichero en un formato CSV con el mínimo, máximo y la media de cada columna. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es crear una función que se va a llamar, que vamos a hacer la conversión de listas a diccionarios. Vamos a retornar el diccionario y lo vamos a retornar específicamente ya con lo que nos está pidiendo, con el mínimo, el máximo y la media. Entonces tenemos que hacer dos funciones diferentes. Una función que calcule la media, que la fórmula de la media pues es esta que sigue por acá, que la fórmula de la media, que es esta de acá, que simplemente es la suma de todos los elementos de una lista entre la longitud de la lista. Esa es otra función que vamos a hacer acá. Entonces vamos a hacer primero esa función, le vamos a colocar min, que es lo que recibe aquí. Va a recibir una lista que yo le voy a colocar un nombre a esa lista, que simplemente le vamos a colocar como values, y esto va a ser una lista. ¿Qué es lo que me va a retornar esto? Me va a retornar un valor que yo espero que sea flotante. Entonces simplemente vamos a retornar lo que vamos a retornar. Primero vamos a colocarlos, de qué es lo que trata esta función, que simplemente es el cálculo de la media de una lista de números. Entonces muy bien. Primero vamos a hacer una sumarización de todos esos elementos, que prácticamente es la sumatoria
de esos elementos. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es dividirla entre la longitud de esa lista, que simplemente es con esto de acá. ¿Qué es lo que sucede? De repente nos pueden venir elementos que sean como muy largos, o sea, es decir, esos elementos pueden venir, por ejemplo, puede ser 90.0000001. Entonces eso no me sirve. Lo que vamos a hacer es acortar esto y simplemente vamos a tenerlo con dos elementos después del punto decimal. Eso como lo hacemos con una función en Python que se llama round. Entonces round recibe dos elementos. El número 1 pues es el número y el número 2 pues es la delimitación, es decir, cuántos decimales van a ir. En este caso yo le voy a decir que son 2 y listo. Tenemos la primera función. Tenemos la primera función, ahora vamos con la segunda función que le vamos a poner. Recuerden que lo que vamos a hacer es una transición entre la lista generada a partir de mi función proProcess y lo vamos a convertir a un diccionario. Entonces esto lo vamos a definir como def y vamos a colocar list to dic. No hay nada más que eso. ¿Qué es lo que recibe esto? Recibe mis datos del CSV. ¿Qué es esto? Es una lista. ¿Qué es lo que vamos a retornar? Pues yo espero que vamos a retornar un diccionario. Aquí le vamos a colocar un comentario con respecto de qué es lo que trata esto y simplemente, bueno, vamos a colocar un comentario que va a ser convierte una lista en un diccionario. Convierte una lista en un diccionario. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es la lógica de esto de aquí. Como nosotros vamos a ir agregando nuevos elementos, porque vamos a transformar nuevamente esta lista en una nueva lista, en un nuevo diccionario, vamos a colocar dónde vamos a almacenar todo esto. Lo vamos a colocar como new JSON. Después de eso vamos a hacer un ciclo for para ir recorriendo cada una de las filas de mi nueva data del CSV. Y eso lo vamos a hacer por medio de un for. Entonces vamos a colocar for raw in la data CSV, ¿cierto? Y listo. Para ello vamos a crear otro elemento más que va a ser data. Y en data es donde van a ir almacenados mis diccionarios. Entonces lo que vamos a tener al final es una lista de diccionarios, es decir, aquí va a ir mi primer diccionario, aquí va a ir mi segundo diccionario, aquí va a ir mi tercer diccionario y así sucesivamente para cada uno de las filas que vengan en esta lista de aquí. Listo. Entonces muy bien, hay que ir a analizar otra vez el archivo CSV porque recuerden que solo son dos filas las que a mí me interesan, máximo y mínimo. ¿En qué índice corresponde cada una? 0, 1, 2, 3. El 2 y el 3. El 2 corresponde para el máximo y el 3 corresponde para el mínimo. Entonces muy bien. Para guardar los elementos dentro de un diccionario simplemente colocamos el nombre del diccionario y colocamos un key, que en este caso el valor del key, que en este caso pues va a ser el mínimo para tener como un orden, y luego lo igualamos a algo que es al índice que corresponde al valor mínimo. En este caso vamos a colocar raw y vamos a colocar el índice que es 3, y eso sucesivamente para el máximo y eso sucesivamente para la media. Entonces ahora vamos a colocar los nombres que corresponden a cada uno de los key. Listo, ¿verdad? Simplemente que máximo es 2. Y aquí se recuerda muy bien que creamos una función que se llama media. Entonces esta función media es la que me va a servir a mí. Recordemos que la función media pues recibe un único parámetro. Y ese único parámetro pues es una lista de mis elementos. ¿Cuáles son los elementos que van a ir? Bueno, los elementos que hemos guardado en nuestro diccionario. Que sería del diccionario data, vamos a sacar el valor que se encuentra en mi key llamado mínimo, que corresponde específicamente para ese diccionario que estamos generando en ese momento, porque en cada una de las vueltas que nosotros estemos dando en este recorrido, pues vamos a estar generando un nuevo diccionario, ¿sí? Después de eso vamos a colocar el siguiente elemento, que es este de acá, corresponde con el máximo y listo, ¿verdad? Que es lo que le estamos pasando. Recuerden que data corresponde al diccionario y dentro de este diccionario se encuentra una clave que se llama mínimo. Entonces vamos a ir a sacar ese valor, que es este valor de acá, que
que corresponde pues con la fila número del índice 3 de mi lista, que esta lista es esta lista de acá, ¿sí? Recuerden que estamos haciendo un ciclo. Entonces en cada ciclo este diccionario de acá se va a regresar a un estado nulo prácticamente, que no contiene valores. Entonces, bueno, con eso ya estaríamos. Y por último vamos a formatear este JSON, porque los diccionarios pues tienen una forma bien interesante. Entonces eso lo vamos a formatear con una función que tenemos prácticamente en Python, que es por medio de la librería llamada JSON. Pero para eso primero vamos a almacenar cada uno de estos diccionarios. Recuerden que lo que tenemos es una lista de diccionarios que contiene 3 valores. Cada uno de mis diccionarios contiene 3 valores, que es el mínimo, máximo y la media. Para ello definimos un elemento de arriba que se llama newJSON, que es el que va a contener la lista de mis diccionarios. Entonces para eso vamos a utilizar append para almacenar cada uno de mis datos. Entonces mi dato es data, simplemente, o sea, data es el diccionario. Entonces, y newJSON corresponde a mi lista, que es la lista de diccionarios. Listo, ¿no? Y al finalizar vamos a retornar estos elementos y vamos a convertirlos a un valor, pues, a una especie de formato, pues, que se entienden entre los formatos JSON. Entonces para ello vamos a utilizar la función dumps, y lo que hace dumps, pues, es hacer el formato específicamente de JSON, que JSON significa JavaScript, JavaScript Object Notation, que es una notación específica pues que sirve como para comunicación entre el front y el backend, y lo utilizan también para la descripción de las APIs. ¿Qué recibe como parámetro esto? Bueno, recibe como parámetro específicamente este elemento de acá. Y bueno, solo queda nada más. ¿Qué dice aquí? Que está mal identado. Ahí está, listo. Bueno, probemos esta cosa de acá. Bueno, hay que hacer dos cositas nada más. La primera es generar mi data CSV, que esa data CSV la vamos a hacer por medio del preprocesamiento. Entonces vamos a colocar preprocess acá. Preprocess, ¿qué es lo que va a recibir? Un row for row in la lectura del CSV, que la vamos a hacer por medio de este path. Entonces primero vamos a ver esto, y segundo, ya no ocupamos esto de acá, lo voy a eliminar. Segundo, voy a mandar a llamar data CSV para ver qué es lo que hay aquí. Entonces lo que hay aquí son todos mis elementos ya preprocesados, es decir, las cadenas de números ya no son cadenas, sino que ahora son números, y ya puedo empezar a computar con esos números. Perfecto. Vamos a eliminar esta fila de aquí, no me sirve, la vamos a hacer de dos formas diferentes. Yo voy a utilizar la forma pues más sencilla, que sería con un pop. Pop lo que hace es eliminar un elemento y como parámetro recibe el índice. Entonces yo le voy a decir, mira, elimíname el elemento del índice 0, es decir, este elemento de aquí. Elimíname la primera fila de mi lista. Entonces ahora sí, voy a dar control enter y listo. Ya no tenemos ese elemento de ahí que no me sirve a la hora de procesar. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es obtener la data de mi JSON. Entonces vamos a definir una variable que se llama data.json y vamos a mandar a llamar en correspondencia pues la función que hace este procesamiento, que lo hemos definido como list2dig. Es decir, vamos a convertir de una lista de elementos a un diccionario. Vamos a convertir a un diccionario. ¿Qué es lo que vamos a pasar acá? Vamos a pasar mi data.csv. Vamos a darle control enter. Vamos a abrir otra celda de acá. En lugar de abrir otra celda de acá, vamos a utilizar la que tenemos acá. Y vamos a visualizar cuáles son los datos que me trae este procesamiento de aquí. Y aquí está. Precisamente lo que les comenté, que es una lista de diccionarios, y aquí están cada uno de los diccionarios, que si nos fijamos muy bien pues corresponden a los valores en correspondencia de cada una de las filas de esta data contenido pues en el archivo CSV. Por ejemplo, el máximo aquí era 96.75, que es precisamente este dato de acá.
el mínimo es 94.4. Después tenemos una media que es la suma de estos dos entre esa cantidad de números, que serían 2, y listo. ¿Cuál es el último? ¿Qué es lo último que hay que hacer? Pues lo último que hay que hacer es simplemente crear una función más, que esa función más lo que va a hacer es tomar esta lista de diccionarios y lo vamos a guardar en un archivo con la misma con extensión .csv. Entonces para ello vamos a crear esta función. Ahora esta función se va a llamar de diccionario, lo vamos a convertir a CSV. ¿Qué es lo que va a recibir esto? Va a recibir mi JSON. Y además de eso, esta función va a recibir un path, que ese path es una cadena. Eso no va a retornar absolutamente nada. Y vamos a colocarle pues de qué trata esto. A partir de un arreglo de diccionarios, almacena los valores en un archivo .csv. Es decir, nosotros vamos a generar ese archivo a partir de esta función que nosotros estamos creando. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a ir a abrir un archivo. Bueno, no lo vamos a ir a abrir, sí, de hecho lo vamos a crear. Entonces Open recibe el path y recibe un parámetro, que este parámetro se llama mode. Entonces, ¿en qué modo vamos a tener ese archivo? Estos archivos se pueden abrir en modos diferentes. Por ejemplo, de solo lectura y de solo escritura. En este caso lo vamos a hacer de solo escritura. En solo escritura lo que hace es que si el documento no existe, pues lo crea. Eso es todo. Eso es todo lo que hace. Entonces vamos a utilizar unas funciones que están contenidas en esta librería de acá, que nos van a ayudar a escribir ese archivo .csv pues de una forma más cómoda. Entonces vamos a escribir una variable llamada writer. Entonces a partir de ese writer nosotros vamos a sacar un objeto, que ese objeto viene de la librería CSV, que se llama writer, y ese writer recibe un objeto que es el objeto de open, ¿sí? Después de eso vamos a escribir los primeros elementos de nuestro archivo CSV. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Recordemos que bueno, es writer raw. Vamos a escribir una única columna. Entonces esta única columna lo que va a contener pues la columna que corresponde con los nombres de mi documento CSV. Para ejemplificar un poco más, pues es precisamente esto de acá. Es esto de acá, que es justamente lo que nosotros vamos a almacenar en este elemento. Recordemos que los elementos que nosotros andamos buscando pues simplemente es el mínimo, el máximo, vamos siguiendo en orden, y la media, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso prácticamente es hacer una especie de casteo, porque recordemos que este objeto de acá viene parseado como un JSON. Entonces nosotros necesitamos cargar eso de un JSON para transformarlo pues a una lista iterable, porque nosotros necesitamos iterar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por medio de una librería que se llama JSON. Entonces JSON trae un método que se llama loads, que lo que hace es cargar ese objeto JSON, cargarlo como un iterable en Python, que sería más que todo pues una lista. Porque recordemos que esta cosa de acá es un JSON, y un JSON significa JavaScript Object Notation. Vamos a convertir eso a una lista. Recordemos que internamente esto pues es una lista de diccionarios. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que queda? Pues iterar sobre esa lista de diccionarios, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de un for. Entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? Vamos a hacer esto mismo, pero para cada uno de los elementos de mi diccionario. Entonces lo vamos a hacer, o sea, vamos a sacar cada uno de los elementos de este diccionario a forma de lista, ¿sí? Entonces, transformado esto en palabras, simplemente es el writer raw, y internamente de esto recibe una lista. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Pues sustraer específicamente los datos que están contenidos en nuestro JSON,
que corresponden con estos valores de acá, que son nuestras llaves. Entonces para el primero sería el nombre line y este de acá. El siguiente sería line, este de acá que se corresponde con el key de máximo. Y el tercero que corresponde con la media, ¿sí? Line. Y listo. ¿Qué es lo último que nos queda? Pues primero cerrar el archivo, porque aquí hemos abierto un archivo, aquí lo cerramos como una buena práctica de programación. Y por último vamos a retornar un true para ver si todo está correcto. Entonces simplemente pues vamos a ejecutar esto, vamos a dar un control enter. Aquí está todo bien, lo que nos queda es llamar la función la hemos denominado como dig to csv, que lo mejor sería colocar JSON to CSV, porque estamos convirtiendo de un JSON a un CSV, que lo estamos convirtiendo de un archivo real, ¿sí? O sea, un archivo físico. Vamos a ejecutar esta celda. Si nótense muy bien, bueno, esta función recibe dos parámetros. Recibe primero pues el JSON y recibe un path, que ese path yo lo he definido en esta variable de acá, que le puso como new path. Lo que va a hacer es crear un nuevo archivo llamado nuevascotizaciones.csv, y dentro de ese archivo que se llama nuevascotizaciones.csv pues contiene mi conjunto de elementos que corresponde pues a las respuestas de este enunciado. Entonces voy a lanzar esta ventana para la derecha y vemos que tenemos el explorador de Windows abierto a la derecha. A la izquierda tenemos la ventana del Jupyter Notebook y a la derecha tenemos este explorador de Windows. ¿Qué es lo que yo espero acá? Pues acá, al momento de que yo ejecute esta celda, me va a generar un archivo que se llama nuevascotizaciones.csv, si todo sale bien. Y aquí está. Ahora abrimos estas nuevas cotizaciones y listo. ¿Qué es lo que hay acá? Pues el mínimo, el máximo y la media. Mínimo 94.4, que corresponde a este elemento de acá. El máximo 96.75 corresponde a este elemento de acá, y la media, que es una nueva columna que nosotros hemos generado a partir de esos datos. Recordemos que todo partió de aquí prácticamente. Entonces con eso terminamos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias.